21º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os escandaliza. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Bueno, en este episodio, que es siempre el del discurso del Señor en la sinagoga de Cafarnaúm, y que sigue a la lectura de 2 domingos anteriores, 2 domingos porque el anterior también habría correspondido seguir con este capítulo 6 de San Juan, pero, como recordarán, el Evangelio fue otro, porque celebramos la Asunción de la Santísima Virgen. Digo que ahora sigue hablando entonces del pan de vida, aquellos que no acababan de creer. Y muchos de ellos terminan escandalizados y se marchan. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. También vosotros queréis marcharos. Y aquí aparece la figura de Pedro, quien, haciéndose portavoz de los 12, está en un cierto modo confirmando a sus hermanos en la fe. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Habla en nombre del futuro colegio apostólico. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Nuestro Señor sabía que no era todo así, como lo decía Pedro, porque para Judas Jesús no era el Santo de Dios. Judas no creía como ellos creían, y quizás Pedro fuera el que más fe de todos tenía. De todos modos, excepto Judas, los otros 11 discípulos se mantuvieron firmes en aquella prueba de la fe. Jesús había bajado del cielo. Él lo decía una y otra vez. Era Él el Hijo de Dios. Hijo de Dios no en sentido figurado, sino Hijo del Altísimo, bajado del cielo, para asumir la humanidad de una hija de Israel, una hija de Sión. Y al cielo volverá. Nada de eso los 11 lo sabían con certeza, pero sabían que Jesús no mentía, y eran capaces, aun con sus limitaciones, de ver los signos que él hacía. No eran como los otros que lo seguían porque para ellos Jesús era un dispensador de bienes, pero no espirituales, sino temporales. Sanaba, daba de comer y también se escandalizaban si sanaba o expulsaba demonios en sábado. Le creían quienes eran sus apóstoles. Le creían cuando decía: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que come este pan vivirá eternamente. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Pero para los otros, escándalo. ¿Cómo puede dar su carne para comer? No os escandalicéis, es el Espíritu que da vida, no la carne. Le responde el Señor: yo os hablo de realidades que no conocéis, que están mucho más allá de vuestra comprensión, porque yo hablo de realidades últimas,
de las del cielo, y vosotros no veis más allá de vuestras narices. Estáis sumidos en vuestras pobres realidades, las de vuestros sentidos y de vuestra limitada razón. Esa realidad tangible vuestra puede engañaros si os quedáis anclados en ella. Yo hablo de la vida en la eternidad y he venido a traeros la eternidad y a llevaros a ella. Será posible si sois dóciles, si sois como niños. Este pan que habréis de comer los que creáis en mí es el que os daré en la cruz. Mi cuerpo será vuestra comida de vida eterna y mi sangre la del cáliz de salvación, la bebida que os daré de beber, que derramaré para el perdón de vuestros pecados. Mi lenguaje no es el de la carne. La carne no sirve a nada. Es el Espíritu que da vida. Y yo os hablo desde el amor. Ese es mi lenguaje. Sed como niños con el corazón abierto a la palabra del Señor. Este es el camino de la luz y de la salvación. Para quienes solo hablan con el lenguaje carnal, no es posible entender ni una palabra de Jesús. ¿Cómo puede este hombre darnos su carne para comer? ¿Quién podrá entender este discurso? Quien no come mi carne no tendrá vida eterna. Solo puede comprender esta verdad, este inmenso regalo de su pasión y muerte en la cruz, que se convierte en presencia de Cristo en la Eucaristía, quien es habitado por el Espíritu Santo, quien es atraído por el Padre a la Eucaristía. Porque como dice el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Es en la Iglesia que se vive esta realidad, que es el misterio de nuestra fe. La Eucaristía, que ha sido dada para todos y que son pocos quienes la aprovechan, quienes entienden y hablan el lenguaje del amor. Queridos amigos, una señal del fin de los tiempos es el enfriamiento de la caridad de muchos. Y ese signo se manifiesta particularmente en el desprecio de la Eucaristía, que es el sacramento del amor. Y lo vemos, el maltrato, la falta de todo signo de adoración, la negación a que se manifiesten signos de adoración y devoción, porque impiden arrodillarse, quitan reclinatorios, no deja que se comulgue en la boca y de rodillas. El manoseo de la Eucaristía, las continuas profanaciones, los ultrajes, y conste que no hablo de fuera de la iglesia, sino dentro, de lo que vengo viendo desde hace mucho tiempo. Todo esto es una de las mayores evidencias del enfriamiento de la caridad, que va en paralelo con la pérdida de la fe. Y el aumento de abortos, el aparcamiento, el depósito de ancianos que estorban, la eliminación de quien ya no le sirve a esta sociedad cruel y apóstata. Todos estos son también fenómenos paralelos y todos indican el enfriamiento de la caridad. El amor no es amado, la Eucaristía no es adorada, no es respetada. Solo admitir que la Eucaristía sea posible vehículo de contagio es una de las mayores afrentas que se puedan hacer. La imposición de la comunión en la mano, con la excusa que sea, no es admisible y solo sirve a la desacralización del cuerpo del Señor. Y al decir el cuerpo del Señor digo Eucaristía y digo Iglesia. No debemos cansarnos de hablar, de denunciar. No debemos permitir que toda esta apostasía se vuelva perversa rutina y se acabe todo por aceptar. No podemos respetar ídolos que deberían ser quemados en tanto se cosifique la Eucaristía, se haga de ella un objeto y se desdeñe el tesoro mayor que podamos tener, la misma persona divina de nuestro Señor con nosotros. Sin la Eucaristía no tenemos iglesia, y que eso quede claro. La fe en la Eucaristía es la base de la fe católica,
de la verdadera fe cristiana. El que cree en Cristo, en sus palabras, que sus palabras son espíritu y vida, el que cree en su amor que lo lleva a hacer de su cuerpo alimento de vida eterna y de su sangre bebida de salvación, ese tendrá vida y recibirá en cada Eucaristía la vida eterna. Pasará de la muerte a la vida. Nosotros con Pedro creemos que tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Creemos que eres el Santo de Dios, el unigénito Hijo, y que estás presente en la Eucaristía. Y Pedro te ama. Pedro se arrodilla ante tu presencia en el Santísimo Sacramento. Aunque sus piernas ya no lo sostengan, aunque esté muy envejecido y enfermo, Pedro se arrodilla. Pedro te ama. Y Pedro, incluso con ese gesto, cuando ya no tiene ni voz para hablar, nos enseña, nos confirma la fe. Creemos que cuando el sacerdote pronuncia primero ante el pan y luego ante el vino, las palabras que tú mismo mandaste repetir en memoria de tu sacrificio en la cruz, tomad y comed todos de él. Este es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre del nuevo y eterno testamento, derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacen esto en conmemoración mía. Cuando el sacerdote pronuncia esas palabras, tú, por obra del Espíritu Santo, te haces presente en tu sacrificio, en el altar, en cada misa. Este es el don y al mismo tiempo el misterio de la Eucaristía. Es la obra del Espíritu Santo que hace que nosotros estemos presentes en el Calvario, en el momento en que Jesús se ofrece al Padre por nosotros y que comiendo su carne nos permite entrar en comunión con Él y a través de Él con la Trinidad Santa. Y comiendo de ese pan eucarístico, de acuerdo a la palabra del Señor, dentro de nosotros tendremos la promesa de eternidad, pero de eternidad realizada. Aquellos judíos no creían, como muchos cristianos tampoco creen, que esto ocurra en la celebración eucarística. No lo creen tampoco muchos llamados católicos, y esto se pone de manifiesto en el tratado de la Eucaristía, o en el trato, mejor dicho, el tratamiento que se hace. No creen porque solo ven lo exterior, lo sensible de las cosas, pero no la profundidad del misterio. Son los que en la Eucaristía ven solo la materia del pan, y no el poder de Dios que convierte ese pan en un misterio, el de su presencia. Sin fe en la palabra de Cristo, tomando sus palabras, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, como alegóricas y no como eficaces, sin la fe de la Iglesia, la Eucaristía se reduce a lo más a un objeto de devoción y la misa a recordar la cena del Señor. La comunión sacramental no es, como recordaba el Papa Benedicto, un simple comer un trozo de pan, sino un encuentro personal con la persona de mi Salvador y Creador. Y esa presencia exige adoración, porque Él es Dios, ahí presente. Y otros encuentros son posibles y muy deseables. Tener momentos más prolongados de adoración. Adoración principalmente silenciosa, para que el encuentro sea más profundo y atento. Por medio de la adoración eucarística penetramos en el misterio que celebramos. Descubrimos la verdad de su presencia, la verdad de su amor que hizo de la ofrenda de su cuerpo vida eterna para nosotros. Quienes adoran responden al llamado de Dios Trino y Uno, del Padre, que nos llama a ir hacia el Hijo en la Eucaristía, para que nuestra adoración llegue a ser en espíritu, del Hijo cuando nos dice venid a mí, y del Espíritu Santo que sopla para hacer de nosotros esos adoradores que busca el Padre en espíritu y en verdad.
Como Dios en la persona del Hijo está siempre presente en un modo único en la Eucaristía, y así mostrarnos su amor y su cercanía. Y como no deja de amarnos de amor eterno, no debemos dejar nosotros nunca de adorarlo, nunca. No solo adorarlo porque Él es Dios, sino también de adorarlo en reparación ante la Eucaristía, por todos los sacrilegios, las ofensas, los desprecios, el maltrato, las indiferencias contra ella diariamente cometidos. Señor, deja que junto a Pedro, con toda la Iglesia, repitamos: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, y por eso te adoramos en adoración perpetua. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. María, Reina y Madre nuestra, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.